A Dios en todo lo que hacemos, podemos ver a Dios en esta iglesia. Él está obrando acá a nuestro favor, está haciendo cosas poderosas. ¿Lo creen así? Somos muy bendecidos, de verdad. Ser parte de una iglesia local nos ayuda para poder estar firmes en nuestra fe, para poder crecer y también para caminar en amor, porque tú en la iglesia conocerás personas a las cuales tienes que amar, a pesar de las diferencias que tienen contigo, a pesar de que no son iguales o tienen gustos diferentes a los tuyos, pero tú los amas en el amor de Cristo. Amén. Somos una familia y en la familia no hay gente perfecta, pero sí hay gente que se ama. Y eso somos nosotros, una iglesia firme que siempre decimos las mismas palabras, firmes, constantes y creciendo, porque sabemos que el Señor nos mantiene firmes y que esto es en aumento, cada día más cerca a ese propósito, cada día más metidos en esa plenitud, ¿no?, de lo que Dios ha trazado para la vida de cada uno de nosotros y también en conjunto como iglesia. Todos estamos caminando en esa dirección para que se cumpla el plan de Dios en nuestras vidas. Ok, hoy tengo una palabra que Dios puso en mi corazón compartir contigo. Le puse este título, es Los negocios de mi Padre. Los negocios de mi Padre. Okay. ¿Cómo es el título? Los negocios de mi Padre. Yo sé que tú ya sabes de qué historia voy a leerte, pero vamos a leerlo. ¿Listo? Está en Lucas. Si tú tienes ahí tu Biblia, capítulo 2, versículo 45, ábrelo ahí. Si no, de todos modos en las pantallas tenemos los versículos para que los podamos leer. Lucas capítulo 2, versículo 45 al 51 dice la palabra así. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Aquí dice la palabra de Dios que Jesús estaba sentado en medio de los doctores de la ley, los estaba escuchando y les estaba preguntando cosas. Entonces, ¿qué ves aquí? A Jesús que quiere aprender, ¿sí o no? Quiere informarse, quiere saber cómo es que funciona todo ahí. Bueno, entonces los maestros de la ley, los doctores que estaban presentes se maravillaban de la inteligencia que tenía Jesús y también de cómo él respondía. Cuando le vieron, José y María, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahí está la respuesta de Jesús a María y José, que da nombre a nuestra predicación. ¿Por qué me buscan? ¿No sabían ustedes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esta predicación se llama así: los negocios de mi Padre. Sigue leyendo conmigo. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. De Jesús no sabemos mucho acerca de su infancia, de su adolescencia. Aparece el inicio de su vida humana, ¿no? Porque sabemos que Jesús es eterno, Él vive desde siempre, para siempre. Es Dios que un día decidió hacerse hombre, Jesucristo. Vino a esta tierra como hombre, nació en un pesebre. Esa noche hubo varias cosas especiales. Ángeles cantaban diciendo: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz. Estaba ahí el Salvador del mundo envuelto en pañales. En un pesebre estaba Jesús y rodeado de un ambiente no muy apto para el nacimiento de un bebé. Entre la saliva de animales, seguramente muchos olores, ahí estaba Jesús naciendo en una condición muy humilde. Luego nos cuenta la palabra que llegaron los reyes de Oriente y le trajeron regalos a Jesús. Y bueno, algunas cosas más que se nos dicen acerca del anunciamiento y del nacimiento de Jesús, pero luego después de eso ya no sabemos nada, hasta que aparece el episodio que acabamos de leer. Jesús tiene 12 años y 12 años es una edad importante para los judíos, porque es una edad transicional. Están los niños dejando de ser niños y se están convirtiendo en grandes, porque para los judíos un niño de 14 años ya debería estar trabajando. Si ellos pensaban así, de acuerdo a la cultura. Ellos por costumbre van a las fiestas que se celebran en Jerusalén, en este caso la Pascua. Ustedes saben que los judíos tienen varias fiestas que celebran y para ellos es algo sagrado.
Entonces, desde donde se encuentren, viajaban hacia Jerusalén para celebrar esta fiesta. Algunos vivían en las ciudades circunvecinas, aldeas, pueblos. Otros vivían en otras naciones. Después del exilio de Babilonia, algunos fueron dispersos. Ustedes conocen la palabra de Dios. Cuando fueron algunos llevados como esclavos, otros les tocó huir y refugiarse en otros lugares, pero luego con la reconstrucción del templo, que vino Nehemías, Esdras, y comenzaron a reconstruir todo, muchos judíos volvieron a Jerusalén, muchos volvieron a sus ciudades, a sus pueblos, otros quedaron esparcidos en diferentes lugares, pero había una fiesta que los unía a todos y era la Pascua. La Pascua para ellos es muy importante porque es la celebración de su salida de Egipto, cuando a través de la sangre de un cordero sus hijos no murieron. Tú conoces la historia, ¿no? Porque hubo 10 plagas y una de ellas, la final, la última, fue la muerte de los primogénitos. Dios le dijo a Moisés que pusieran sangre de un animal inocente en los dinteles de su puerta, y entonces cuando pasara la muerte no entraría donde esté la sangre. Y así fue que los hijos de Dios en Gosén, dentro del territorio de Egipto, fueron salvos de esta terrible plaga. La mortandad no tocó sus casas gracias a la sangre. En eso consiste la Pascua. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ellos celebran eso cada año, siempre lo celebran porque para ellos es muy importante llevar un cordero y sacrificarlo, llamado el Cordero Pascual, para recordar su salida de Egipto, para recordar su liberación de la esclavitud donde estuvieron durante más de 400 años cautivos. Ahora va José, María, con todo su séquito, le dice a su familia: nos vamos a la fiesta. Ellos arrancan, emprenden su camino por esos caminos que estaban siempre llenos de gente, porque de todo lugar iban multitudes de personas hacia Jerusalén para poder celebrar esta fiesta. Entonces Jesús viaja con su esposa, con sus niños, y van de camino a Jerusalén. Celebran la fiesta, todo muy bonito, el sacrificio, se cumple lo que se sabe, se tiene que hacer. Entonces ahora están de regreso a casa. Las mujeres por lo general iban adelante, los hombres atrás. Los niños hombres más grandecitos van con los papás porque ya son hombres. Los niños van con sus madres, los niños pequeños, pero Jesús podría estar en alguna de las dos porque él tiene apenas 12 años. Está en esa transición en la cual puede estar con su madre porque aún es un niño, pero también puede estar con su papá porque se está convirtiendo en hombre, ¿sí? Entonces por eso es que en ese peregrinaje de regreso a casa hay un momento en el que María, la madre de Jesús, dice: ¿dónde está Jesús? Debe estar con su papá seguramente. Entonces va donde José: amor, Jesús, ¿lo has visto? Hace rato no lo veo. Y José dice: no, yo pensé que estaba contigo. No, pero pues yo te dije que lo tuviera. ¿Sí? Me imagino a María de pronto peleándole a José, me imagino. Entonces José le dice: no, yo no sé, yo pensé que estaba contigo. Ay, otra vez, ay, José, que entonces se devolvieron, ¿sí? Y se devolvieron otra vez hasta Jerusalén porque tenían que encontrar al chino. ¿Alguna vez tú te has sentido ese vacío cuando ves en un centro comercial que tu hijo no está a tu lado? Eso es una cosa terrible, es una angustia. El niño, ¿dónde está el niño? El Salvador del mundo se nos perdió. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué hacemos con el niño? Tenemos que regresar a Jerusalén, no hay otra. Entonces me imagino el afán, el desespero, la angustia, porque María se lo manifiesta a Jesús cuando le pregunta: ¿por qué nos hiciste esto? No sabes la angustia que vivimos. O sea que fueron momentos angustiosos, ¿no? Pensando: ¿dónde está el niño? De camino preguntaban: ¿no han visto un niño así que es como altico, como flaquito, que está de más o menos 12 años? No lo he visto. Y así preguntaban hasta que regresaron a Jerusalén. Pero María dijo: vamos al templo. La última vez que lo vimos fue ahí, ¿o no? Sí, llegaron al templo y se encontraron con esta escena. Está Jesús sentado entre los doctores de la ley. En aquel entonces ellos eran los eruditos, eran los maestros, los profesionales, los que conocían acerca de su historia, acerca de las leyes. O sea, haz de cuenta como si un niño de 12 años estuviese en la facultad de Derecho en una universidad, hablando con los maestros de la universidad y preguntándoles cosas, y los maestros asombrados de que un niño de tan solamente 12 años tenga tal conocimiento y tal sabiduría. Algo así fue la escena que se encontró José y María. Ellos llegan hasta allí y entonces María le dice: hijo, ¿por qué nos hiciste esto? No te imaginas la angustia que tu papá y yo sufrimos. A lo cual Jesús responde: ¿por qué me buscan? Imagínense esa respuesta. ¿Por qué me buscan? ¿Acaso no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús tenía una diferencia con respecto a todos los niños de la época. Jesús tenía el Espíritu Santo dentro. Y eso lo hacía un niño diferente.
Porque Jesús nunca dejó de ser Dios. Él nació en un pesebre y aunque se despojó de su gloria y de su poder, Él vino a esta tierra como un hombre, pero siempre dentro de Él vivió el Espíritu Santo de Dios. Por eso era un niño tan inteligente. Por eso era un niño tan sabio, tan entendido, y un niño que se apartaba de las cosas malas de este mundo. Él siempre buscaba la manera de crecer, de aprender, aunque tenía tan solamente 12 años. Vemos un niño que marca la diferencia en el contexto cultural donde él está viviendo. Él no está jugando rejito quemado ni jugando tres huecos con los otros. Bueno, eso ya no existe, yo sé, eso es de mi época. Pero no está haciendo eso. Es como lo más antiguo que se me ocurre. Tampoco soy tan viejo. Pero Jesús no está haciendo nada de eso. Él está allá dentro del templo escuchando a los sacerdotes, haciéndoles preguntas y él también respondiéndoles preguntas a ellos. Eso está haciendo un niño de 12 años. Él no está buscando jugar con los otros. Él quiere aprender, él quiere crecer. Y él dice cosas que son maravillosas. Él dice: ¿por qué me buscaban? Como diciéndoles: ustedes saben dónde encontrarme. O sea, si ustedes me conocen, ¿saben dónde debería estar o no? En los negocios de mi padre. Ellos año tras año hacían esto de ir a la fiesta. Por lo tanto, creemos que Jesús siempre hacía lo mismo, de meterse allá y hablar con los doctores de la ley. Para él eso era algo fascinante. Él quería conocer, descubrir la verdad. Pero luego no era Dios, sí, pero él vino como hombre. Por eso yo estoy completamente seguro que el Espíritu Santo de Dios que estaba en su corazón le fue enseñando todas las cosas que él necesitaba saber a medida que su vida transcurría. Él fue descubriendo y se fue haciendo dueño de ciertas verdades que para este momento vemos que él tiene claras en su corazón, como por ejemplo en los negocios de mi padre. ¿Qué significa? Él ya estaba completamente seguro de que su papá es Dios. Porque María le acaba de decir: es que tu padre y yo, José, ¿sí? Tu padre José y yo. Y Jesús dice: no, en los negocios de mi padre. Como quien dice: José muy lindo y todo, yo me sujeto, yo le hago caso, pero mi papá es Dios. O sea, yo sé que José es mi padre putativo, yo lo amo, lo respeto, pero mi papá es Dios. Él ya lo sabe. Ya hay una verdad en su corazón. Él está creciendo y él está adquiriendo verdades que solamente el Espíritu Santo le enseña. Es que es muy diferente a alguien que tenga el Espíritu Santo a alguien que no lo tenga. Porque el que no tiene el Espíritu Santo camina a tientas por la vida. En cambio, aquel que tiene el Espíritu Santo es enseñado por el Espíritu Santo. Para este momento de la historia, no existía ninguna otra persona sobre la tierra que tuviera el Espíritu Santo dentro. Él era el único hijo de Dios. No había más hijos de Dios. Era el único. Juan habla de él diciendo que Dios amó de tal manera al mundo, Juan 3:16, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Resalta el unigénito Hijo de Dios, Juan, porque es claro que para aquel momento no existían hijos de Dios sobre la tierra. El Hijo único de Dios había venido a la tierra, se había presentado como el Hijo de Dios. Entonces tener ahí a ese niño no era cualquier cosa, era tener a Dios hecho hombre. Era el único hijo que tenía Dios, ahí estaba. Ahora Jesús entiende esta verdad. En su condición de hombre depende 100% del Espíritu Santo para aprender cuál es su verdadera identidad, que Él no es un niño cualquiera, Él es el Hijo de Dios en la tierra. Por eso es tan sabio, por eso es tan inteligente, porque el Espíritu de Dios en alguien lo convierte en una persona inteligente, en una persona sabia. ¿Sí o no? Ahora, ya Dios no solo tiene un hijo, ¿no? Ahora tiene muchos hijos y tú eres uno de ellos. Entonces ahora existimos muchos hijos en la tierra que podemos decir exactamente lo que Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Porque estamos involucrados en los negocios de nuestro Padre. Somos hijos de Dios. Jesús sabe que Él es un hijo de Dios, que Él tiene un lugar muy importante y que tiene un espíritu superior, porque el Espíritu de Dios está dentro de Él. Por eso hay una inteligencia mayor en Él que la del promedio, porque el Espíritu Santo, dice la palabra, hace sabio al sencillo. Entonces, al igual que Jesús, tú tienes el mismo Espíritu que se manifiesta en ti de diferentes maneras.
Según Isaías, los 7 espíritus de Dios que Juan ve en la visión del candelero, ¿se acuerdan? Que hay 7 espíritus en Apocalipsis, pero que Isaías nos describe. Hay 7 formas como el Espíritu Santo se manifiesta en las personas: inteligencia, sabiduría, entendimiento, consejo, poder, dominio propio. Son 7 maneras como el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de una persona. Y una persona, por ordinaria que sea, si tiene el Espíritu Santo de Dios, se convierte en alguien muy, pero muy inteligente. Entonces tú eres muy inteligente, ¿sí lo crees? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Ustedes son las personas más brillantes. Ustedes son las personas más inteligentes. Ustedes tienen la mente de Cristo. Yo tenía un problema conmigo cuando era niño, porque yo me sentía brutico. Es la verdad. Yo sentía que no entendía nada. Yo sentía que no podía aprender, que yo iba al colegio y no se me quedaba nada de lo que enseñaban. Siempre las calificaciones eran malas, las notas eran reportes negativos, el niño es un problema, el niño es indisciplinado. Mi papá las veces que no me pegaba me hablaba y me decía: hijo, ¿qué es lo que está pasando? Y yo: papá, de verdad, yo me voy a portar bien, ahora sí voy a cambiar. Pero bueno, yo no entendía muchas cosas que ahora sí entiendo. Y yo tenía una gran sombra que es mis hermanos, porque yo tengo 2 hermanos que son muy inteligentes. Mi hermano Samuel, que está por aquí paseando ese coche, mi hermano Samuel es una persona muy inteligente. Entonces yo de niño veía la capacidad que él tenía para entender tantos temas, para saber como de todo. Él todo lo que se propone lo hace, él se ingenia algo, lo materializa. Es una cosa impresionante. Entonces yo me sentía brutico al lado de él. Mi hermana era la nerd de la casa, que siempre sacaba las mejores notas, los diplomas, a ella la condecoraban, siempre izaba bandera. Y yo creo que hice bandera como 2 veces y fue por participar en la obra de teatro del salón, creo. O sea, de resto no fue por nada más. Esa es la verdad. Y yo me sentía así. A mí me decían: tienes que leer esto. Y nos daban guías para leer o libros para leer. Y yo trataba de leer, porque igual sí sabía leer, ¿no? Pero trataba de leer y no entendía nada de lo que leía. No tenía comprensión de lectura. No se me quedaba nada. Y yo crecí pensando que yo era un poco inferior en cuanto a la capacidad intelectual, porque no tenía como la capacidad de aprendizaje que tenían los otros niños. Pero ahora me doy cuenta que eso no es verdad, que yo lo que necesitaba era el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede hacer sabio al sencillo. El Espíritu Santo viene y trae una inteligencia tan grande a esa persona que parece ordinaria y la convierte en alguien extraordinario, en alguien brillante, en alguien inteligente, en alguien muy sabio que puede trazar la vida. Se abren sus ojos. Yo de pronto no tenía una revelación tan clara acerca de esto, la obtuve después del tiempo. Pero tú hoy que estás escuchando esta palabra y eres un hijo de Dios, si tú comienzas a hacer lo que hizo Jesús, de concentrarte en las cosas del Padre, en los negocios del Padre y adquirir la sabiduría que Él necesita, así mismo tú vas a poder crecer en ese conocimiento. Y puedes convertirte en una persona que sobresale, en una persona que siempre va con las mejores ideas, una persona que cambia el rumbo de la humanidad. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está Jesús en el templo, aprendiendo, escuchando, descubriendo quién es Él en Cristo. O mejor, que Él es Cristo, mejor no. Él está descubriendo quién es, que Él es un hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios. Él, porque no habían más, el Hijo de Dios. Está descubriendo, está aprendiendo. Entonces le dice a la mamá: ¿ustedes por qué me buscan? ¿No saben ustedes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Los negocios de mi Padre. ¿Dónde estaba Jesús cuando dijo esto? En el templo. O sea que todo lo que concernía a ese momento donde Él se encontraba tenía que ver con los negocios de su Padre. Esa era la obra de Dios en la tierra. Ese era el templo de Dios, donde se aprendía la palabra de Dios, donde se adquiría la sabiduría. Ese exactamente lugar era al cual acudían familias enteras de todos los puntos, de todos los lugares del mundo conocido, para llegar a buscar a Dios, entregar sus sacrificios y obtener la sabiduría que ellos necesitaban. Jesús a eso le llama los negocios de mi Padre. Y entonces, así como Jesús le dijo a María: ¿por qué me buscaron? Ustedes saben dónde estoy, dónde me pueden encontrar. Creo que lo mismo pueden decir de ti. Que si alguien dice: oiga, ¿dónde está este muchacho?, sepan que debe estar en la iglesia, porque es una persona que se interesa en los negocios de su Padre. Que está ahí donde debe estar, no está en otro lugar, está en los negocios de su Padre. Amén. Entonces, ¿a cuántos les interesan los negocios de su Padre? Es una bendición.
estar en los negocios de su Padre. Y bueno, esa palabra negocio puede sonar fuerte cuando hablamos de la iglesia de Cristo, ¿sí? Cuando hablamos de las cosas de Dios. Es que las cosas de Dios no son un negocio. Estoy de acuerdo, pero escúchame. Estoy de acuerdo en un sentido y no de acuerdo en otro. Porque si tú vas a usar la fe para ganar dinero, no, estás equivocado, porque de eso no se trata el trabajo para Dios, y eso no puede ser un negocio. Pero si tú, aparte de ser un hijo, te quieres convertir en alguien que trabaja para Dios, eso se convierte en un negocio. Porque ahora estás poniendo a Dios como tu jefe, y no existe jefe que pague mejor de lo que Dios paga. Tú ya tienes muchos regalos solo por el simple hecho de ser un hijo. Tú ya tienes muchos beneficios y muchas bendiciones solo porque eres un hijo. Pero ahora, ¿qué tal si te la juegas y dices: no solo seré un hijo, sino que me involucraré en los negocios de mi papá? Y comienzas a trabajar para tu papá. Tú serás uno de los empleados que más se honran en esa empresa y serás de los que más gana. Porque yo no sé si alguien aquí tiene una empresa, es dueño de una compañía, algo, una empresa, un negocio, y decide emplear a su hijo dentro de su empresa. No sé si alguien aquí lo ha hecho. Si ese es el caso, yo estoy seguro que si tú empleas a tu hijo le irá bien en esa empresa, ¿o no? Los demás empleados le tendrán un poquito de envidia a ese hijo, porque saben que goza de ciertos privilegios. Cuando llega la hora de almuerzo, seguro va a ir donde su papá y va a comer con él, va a comer cosas mejores que los demás, ¿o no? Y hasta se le va a pagar mejor que a los demás, solo porque es un hijo. ¿Sí o no? Si llegó tarde, se le perdona porque es el hijo del jefe. No se le puede decir, es el hijo del jefe. Entonces toca respetarlo, toca quererlo. Tú hoy eres un hijo de Dios, pero dices: no solo quiero ser el hijo que come de la mesa de papá, quiero ser un trabajador, quiero servirle, quiero involucrarme en los negocios de mi papá. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Jesús dijo: yo quiero ser uno que se involucra en el negocio de mi Padre. Y es que un papá querrá siempre heredar su empresa a sus hijos, no a otro, a sus hijos. ¿Sí o no? Si tú tienes un negocio, tú quieres que sean tus hijos quienes te suceden en tu negocio. Que un día tú te vas, pero eso quedó en manos de tus hijos. Cuando el hijo no quiere involucrarse, cuando el hijo: ay no, qué pereza, no me gusta, da tristeza tener que un día entregarle eso a otra persona que no lleva la misma sangre de uno. Uno quisiera dejar un legado, uno quisiera entregarle a un hijo eso y decir: mi amor, continúa con lo que yo empecé con tanto esfuerzo. Cuando el hijo se interesa en esos negocios de su papá, eso para el papá es una alegría, porque ese negocio les ha dado para muchas cosas. Eso ha producido para el estudio, eso dio para que hubiese siempre alimento en casa, para un transporte, etcétera. Mil cosas se proveyeron a través de este negocio. Pues entonces un papá dice: yo quiero que tú continúes con esta obra, yo quiero que tú sigas trabajando y que tú sigas adelante con esto. Y creo que un hijo de Dios entiende que lo mejor es estar involucrado en los negocios de su papá. ¿Tú lo crees así o no? Estos son los negocios de Dios. Los negocios de Dios son la obra de Cristo. Todo lo que tiene que ver con la gran comisión. Mateo capítulo 28 dice la palabra, Jesús hablando: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan y hagan todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, eso es Marcos 16 realmente, ¿no? Mateo 28 también habla acerca de ir a las naciones, bautizar, hacer discípulos, por tanto de hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Y se me fue la otra, pero bueno, tenemos que ir y hacer que las personas reciban a Cristo, que las personas sean salvas. ¿Cuál es el interés de Dios en esta tierra? ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuáles son los negocios de Dios en esta tierra? Que las personas sean salvas, que las personas sean hechas discípulos y que se conviertan en servidores de Dios también. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando tú te involucras en los negocios de tu papá, entonces vas a ganar a los perdidos, a discipularles, a enseñarles, a convertirlos a ellos también en servidores de su papá. De eso se trata la gran comisión. Por eso se llama la gran comisión, o sea, una misión en conjunto. ¿Estamos? O sea, es la misión que Jesús nos encomendó para que trabajemos como coequiperos, para que cohabitemos acá como un solo cuerpo, trabajando por lo mismo, que el evangelio corra, que las personas conozcan a Dios, que las personas sean salvas, pero no solo que sean salvas, sino que sean discipuladas y que se conviertan también en trabajadores de la obra de Dios. Así funciona el negocio de Dios en la tierra.
Entonces somos partes de los negocios de Dios, amén. No estamos haciendo esto por dinero, no. Esto lo hacemos por amor, nos involucramos en la obra de Dios, pero entendemos que servirle a Dios es el mejor negocio que podemos hacer, porque a quien le servimos es un Dios justo, bueno, que paga muy, pero muy bien. Dios le va a pagar a los que bien le sirven, te lo aseguro. Dios no es deudor de nadie. Si tú inviertes tu tiempo, tus talentos, tus dones, tus recursos en la obra de Dios, Dios nunca quedará debiéndote un salario. Jamás quedará debiéndote algo por todo lo que tú invertiste. El Señor es bueno, deudor de nadie, y te devolverá todo lo que tú entregaste por Él, te lo entregará multiplicado en tus manos otra vez. Porque ese es el Dios fiel a quien nosotros servimos. O sea que Jesús tiene algo claro: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo me quiero involucrar en estos negocios, pero para tú poder participar de esto, para ser parte de la grey de Dios que salva a otros, que conviertes a otros en hijos de Dios, tú necesitas primero formarte, aprender. Y es por eso que Jesús en este momento de su vida, a los 12 años, está entrenándose, preparándose, conociendo. Él le preguntaba a los doctores de la ley y los doctores de la ley le respondían y se asombraban de la inteligencia de ese niño, de cómo entendía y cómo sabía tantas cosas, cómo podía discernir la verdad de una manera tan clara y tan sabia, que decían: no es normal un niño de 12 años con esa inteligencia. Y es que yo sé que un niño, cuando decide seguir a Cristo, será el niño más inteligente de la escuela, será el niño sobresaliente, será el niño más santo, más puro de todo su colegio. Amén. Entonces yo sí creo que a los niños tenemos que instruirlos en el evangelio. Tenemos que predicarle la palabra. Ay, no, ese chino no entiende. No, él sí entiende. Hay que predicarle la palabra del Señor. Hay que mostrarle la verdad. Esa verdad les guardará su corazón de los problemas que hay en este mundo. Porque el Espíritu Santo de Dios es la guía en el corazón de ellos. El Espíritu Santo de Dios es el maestro en el corazón de ellos. Y el Espíritu Santo también es quien les corrige desde dentro. Porque cuando uno se equivoca y comete algún pecado, el Espíritu Santo trae una tristeza que produce arrepentimiento. ¿Es así o no? Dice la palabra que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. No la tristeza de este mundo que lleva a la depresión. No, la tristeza que es según Dios te lleva al arrepentimiento. El rey David, cuando pecó con Betsabé e hizo todas las barbaridades que hizo, en su oración incluyó esta frase: devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, perder ese gozo es horrible. ¿Tú lo has perdido alguna vez? La verdad, uno la embarra y pierde ese gozo, ¿sí o no? Y comienza uno con esa tristeza: y no, ¿qué hago ahora? Me siento triste. Pues dice la palabra en 1 de Juan 1:9 que tú puedes ir confiadamente ante Dios, y si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados, para limpiarte la maldad y para regresarte el gozo de ser una persona salva. Y entonces, a través de ese proceso es que Él te comienza a purificar, a limpiar, a santificar. El Espíritu Santo te enseña lo que tú debes saber. Y quizás estás empezando con Dios, pero no importa, puedes ser un niño en la fe. Y si eres un viejo en la fe, igual siempre debemos tener un corazón enseñable, dispuesto para aprender todo lo que Dios quiere enseñarnos, porque siempre habrá algo para aprender, ¿sí o no? Y si tú has venido esta mañana hasta este lugar y te has sentado a escuchar esta palabra, es porque tú entiendes que en los negocios de tu Padre te es necesario estar. Abrir tu oído a la enseñanza, escuchar la palabra de Dios que te hace más sabio, que te hace más inteligente, la palabra de Dios que te prepara para cumplir el llamado que Él te hizo. Porque ¿qué estaba haciendo Jesús? Él se estaba preparando para lo que venía. Por eso entró en la sinagoga y en el templo, estaba en Jerusalén, y en el templo comenzó a aprender. Y tú ves a Jesús que le gustaba ir a las sinagogas. Las sinagogas eran lugares construidos por Alejandro Magno para que los judíos pudieran reunirse dentro del exilio, en el lugar donde se encontraran, pudieran ir y estudiar su ley, estudiar la palabra de Moisés, de los profetas. Esas sinagogas fue algo que fue Dios ahí en medio de la dictadura que había de los griegos. Fue Dios obrando, abriendo un camino para que el evangelio se pudiera predicar después de que Cristo venía y resucitara de los muertos.
Y Jesús comenzó a frecuentar esas sinagogas. Por ejemplo, después que es grande, él regresa a su ciudad natal, a Belén, y llega a la sinagoga, abre el rollo de Isaías y lee lo que Isaías dice. Porque Jesús amaba esos lugares. Jesús sabía que en esos lugares se aprendía, se crecía. En esos lugares es donde uno obtenía todo el conocimiento que nos preparaba para poder involucrarnos completamente en la obra de Dios, para ser servidores de Dios, para estar involucrados en los negocios del Padre. Siempre antes de hacer algún trabajo para Dios debemos prepararnos nosotros para hacer algo excelente. ¿Sí o no? Tú cuando vas al médico, tú necesitas que ese médico sepa lo que está haciendo, ¿o no? Si es un neófito, si es un primíparo, un aprendiz, yo creo que con desconfianza tú vas a esa cita. Si llegas donde el odontólogo mira y dice: ay, eso es como una caries, pero la verdad yo no sé. Espere, déjeme, llamo a un amigo a ver qué hago. Yo creo que tú te vas de ahí de una, ¿sí o no? O le pones tu boca a una persona así. No. Si la persona llega insegura, tú sabes que no sabe. Entonces, como no sabe, tú no le prestas tu salud a alguien así. Si vas a construir en tu casa, hacer un arreglo, tú contratas a alguien que sabe hacerlo. O si no, va a dejar eso mal hecho. Imagínate tú contratar un albañil para que te haga una escalera, para que te construya un muro, no sé. Y llegue el albañil y comienza a pensar: espera, ¿con qué es que se mezcla el cemento? ¿Es con arena? Espérate, miro un tutorial en YouTube. ¿Cómo es que se hace eso? ¿Tú qué dices? Como que esta plática se va a perder acá. Estoy en el lugar equivocado. O sea, esta persona no sabe de esto, no tiene idea. Yo no lo contrato. Necesitamos gente que sepa. Cuando alguien llega a la iglesia, necesita estar en manos de personas que sepan ayudarle, que sepan darle palabra, que sepan levantarlo de su caída, curarle sus heridas, etcétera. Porque somos médicos del alma realmente. Nosotros somos personas que Dios nos puso en esta tierra para sanar a otros, para ayudar a otros, para salvar a otros, para bendecir a otros. Pero para llegar a eso necesitamos primero nosotros prepararnos y conocer todo lo que la palabra de Dios dice al respecto, y estar entonces listos para ayudar a los que lo necesitan. Entonces Jesús entendía el gran llamado de su ministerio. Jesús acá sabía que tenía que ir un día a la cruz y que tenía que hacer su obra completa: sanar enfermos, echar fuera demonios, predicar el evangelio, ir de lugar en lugar. Él necesitaba formación, él necesitaba prepararse y conocer lo que las escrituras decían de él, para entonces él tomar con su identidad lo que ya tenía acerca del conocimiento de Dios en él e ir y hacer la obra de Dios. Y yo te invito con este mensaje a que te involucres en los negocios del Padre. Pero para involucrarte en los negocios del Padre, tú tienes que dar el primer paso, y es prepararte, conocer, saber más acerca de la verdad. Y entonces tú vas a invertir tu tiempo, porque eso no es gratis. Hay que invertir, ¿o no? Hay cosas que son gratis en la Biblia, que son tuyas, que tú no tienes que hacer nada para ganártelas, simplemente por fe las recibes. ¿Cuáles son en todas esas cosas gratis? Las que conciernen a la gracia. Lo del paquete de la salvación. Todo lo que tú no puedes pagar, Dios te lo dio gratis. Que la salvación, el perdón de pecados, la justificación, la sanidad, muy bien, la redención, todo eso es gratis, porque nunca podrías pagarlo. Ningún ser humano podría pagar por su salvación, ninguno. Por eso Jesús vino y lo pagó por ti. Aleluya. Ninguno podría pagar por su sanidad, por eso Jesús vino y lo pagó por ti. Pero hay otras cosas en la Biblia que no son gratis, que tú tienes que comprarlas. Encuentras en la palabra del Señor una cantidad de promesas que están acompañadas de condiciones. Por ejemplo, dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, lo que está diciendo Dios es: ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres tener larga vida sobre la tierra? La condición es esta: honra a tu padre y a tu madre. Y así encontrarás muchas promesas. Dios honra a los que le honran. Por ejemplo, si tú quieres que Dios te honre a ti, tienes que honrarlo primero a Él. Y verás que hay cientos y cientos de promesas que están acompañadas de condiciones, que si quieres acceder a cada una de esas promesas y verlas reales en tu vida, entonces vas a tener que hacer algo. ¿El precio cuál es? La obediencia. Y la obediencia implicará un sacrificio, implicará una decisión. La obediencia siempre implica una acción.
para tú estar hoy aquí, para cumplirle a Dios con lo que Él dijo de congregarnos, tú tuviste que tomar una decisión esta mañana, ¿sí o no? Tuviste que levantarte, abrir la ducha, pegarte un baño, los que se bañaron, tuvieron que ir, buscar la ropa, ponérsela, ¿cierto? Quizá preparar un desayuno, salir a buscar un transporte, o si tienen su transporte propio, pues subirse en ese transporte y venir hasta acá. Tocó pagar un precio, ¿sí o no? Para venir, ¿a qué? A comprar conocimiento, a comprar sabiduría, a comprar inteligencia, a comprar la verdad, porque la verdad se compra. Esto es un negocio, y ese negocio en este sentido es a lo que se refiere Jesús. No que te diga yo acá en esta predicación que la iglesia es una fuente de dinero, y sí, no, porque eso sí sería horrible. Yo te estoy hablando es que si tú te involucras en los negocios de Dios, será Dios mismo quien te paga. Pero para empezar tú tienes que invertir en lo primero, y es adquirir con tu tiempo, con tu esfuerzo, con tus recursos, ese conocimiento que necesitas para convertirte en un trabajador e involucrarte en los negocios de tu Padre. Eso era lo que hacía Jesús ese día en el templo. Tú necesitas ir y comprar sin dinero, o con lo que tienes, ir y comprar lo que Dios tiene para ti. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3 versículo 18. Así es Jesús quien le está hablando a la iglesia de la Odisea. Y presta muchísima atención a esto. Quiero que te concentres acá. Jesús le dice a una iglesia tibia, porque es una iglesia que está tibia, le dice así: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué cosa? Oro refinado en fuego, para que seas rico. ¿Qué más? Vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Y qué es lo tercero que dice? Unge tus ojos con colirio. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que veas. Entonces, 3 cosas Dios tiene para venderte inicialmente. Tú ya eres salvo, tú ya fuiste redimido, tú ya tienes la gracia de Dios sobre ti, tú ya eres perdonado, ya no irás al infierno, la sangre de Cristo te cubre, amén, tienes derecho a tu sanidad, tienes derecho a muchas cosas, gloria a Dios. Pero ahora vamos a comenzar a crecer acá, y yo voy a venderte algo que tú no vas a conseguir en ningún otro lugar. Por eso te aconsejo, te dice el Señor, que vengas y compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico. Porque el oro es un metal muy preciado por el mundo, porque es muy costoso, ¿cierto? El oro, antiguamente los países tenían su tesoro nacional en oro puro, porque eso definía la riqueza de ese país. Ya no, ya todo es virtual y todo está como en el aire, ¿no? Por eso las economías colapsan, porque no hay un respaldo en oro. ¿Tú te imaginas donde cada país tuviera un respaldo en oro? Sería diferente. Pero bueno, antiguamente era así. Entonces dice el Señor: si tú vienes a mí, yo te voy a vender oro refinado en fuego. Es la primera cosa que tú compras, es lo primero que tú tienes que hacer. El oro en la Biblia es la fe del cristiano. Por eso dice la palabra de Dios que la fe, al igual que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, para que sea hallada en gloria, en alabanza, ¿cierto? Cuando sea manifestado Jesucristo. Tú vienes a la iglesia a comprar oro. Tú vienes y recibes la palabra de Dios, y esa palabra genera fe en ti. Romanos 10:17 dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entre más tú oyes y más oyes, más fe vas a desarrollar, más fe obtendrás. Si estás interesado en los negocios de tu Padre, tú necesitas venir por oro. Necesitas venir y comprar oro, comprarlo con tu tiempo, comprarlo con todo lo que tú tienes, poner toda tu energía, toda tu atención, todo tu amor, porque sabes que este oro, la fe de un cristiano, te puede dar muchas cosas en esta tierra. Tú con dinero puedes comprar muchas cosas, pero hay cosas que el dinero no puede comprar, ¿sí o no? Jesús dijo que uno de los factores por los cuales la semilla se pierde en un cristiano cuando se predica la palabra es porque el engaño de las riquezas y los afanes de la vida ahogan la palabra. Y este mundo corre de aquí para allá, anda a las carreras, haciendo sus sueños realidad, consiguiendo dinero para sobrevivir. Se ocupan tanto en las cosas de este mundo que se olvidan de las cosas de Dios, y es por eso que la palabra de Dios no causa un efecto en ellos.
Y yo sé que tú puedes comprar muchas cosas con plata, pero hay otras cosas que no se pueden comprar con dinero, pero con fe las puedes obtener. ¿O no? Tú con dinero no puedes comprar fe, pero con fe sí puedes obtener dinero. ¿Sí o no? El que desarrolla su fe entra a vivir en una vida sin límites, en una vida donde no existen obstáculos. Si tú tienes mucha fe y haces crecer tu fe y pones toda tu vida, tu energía, todo para obtener más de esa fe, tú vas a tener recursos ilimitados en la vida, porque la fe sirve para todo en esta vida. ¿Sí o no? O sea que eres verdaderamente rico cuando tienes oro, pero el oro que Dios da, el oro que Dios da es la fe. ¿Y cuántos quieren ser muy ricos? Verdaderamente ricos. Entonces necesitamos crecer en fe. ¿Por qué Jesús dice, te aconsejo que compres de mí oro? Es porque Él es el único que lo vende. Esa fe tú no la consigues en ningún otro lugar. Solamente Jesús te la puede vender. ¿Y por qué? ¿Cómo así que tengo que pagar? Claro, esto no es gratis, tú tienes que pagar un precio, tú tienes que venir, tú tienes que estar presente, tienes que dedicar tiempo, sacrificar otras cosas, porque tú necesitas ese oro, ya que entiendes la prioridad de tener ese oro. ¿Qué sacas tú con esforzarte mucho en esta vida por obtener otras cosas si no tienes fe? Si un día tus proyectos colapsan, sin fe será muy difícil levantarte. Pero alguien que quebró en su empresa, si tiene fe, se levantará otra vez y tendrá más de lo que tuvo antes. Porque la fe es un poder tan grande que convierte las cosas invisibles en visibles, materializa lo que está hecho ahí en el mundo espiritual. Y Jesús dice allá en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Lo que significa es que Jesús, siendo el autor de la fe, o sea, el que se inventó la fe, es el consumador de la fe, o sea, el que hace que la fe funcione. Tú tienes que ir donde el fabricante, tú tienes que ir donde el que te la puede dar. Solo tienes que venir, tienes que comprar y ese oro, para que ese oro se vuelva parte de tu vida todos los días y puedas caminar siempre en victoria en medio de cualquier problema. Porque problemas vendrán, pero si tú tienes fe, siempre vencerás. Si tú eres verdaderamente rico si haces crecer tu fe, hay que pagar un precio. ¿Tú amas congregarte o no? Te felicito. Porque por ejemplo hoy Dios está poniendo un depósito en tu corazón, una palabra que te va a dar vida, una palabra que te va a ayudar para enfrentar la vida, algo que te va a transformar el pensamiento. Esta iglesia de la que está hablando aquí la palabra es una iglesia tibia, la iglesia de la Odisea, que tiene su corazón dividido entre Dios y el mundo. Le dice el Señor, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Tú dices que eres rico y te has enriquecido, pero yo te digo que eres un pobre, desventurado, ciego, miserable. Tremendo, ¿no? Que Jesús le hable hacia una iglesia. Y luego Jesús le dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que de verdad seas rico. O sea, eso que tú llamas riquezas no son riquezas. Es una falacia. Es una falsa expectativa, una falsa esperanza. La verdadera riqueza es cuando una persona tiene la fe de Cristo. Eso es una verdadera riqueza, porque eso lo sostendrá firme en medio del problema. Eso lo sacará victorioso en medio de la tribulación. Es la fe del cristiano. ¿Quieres ser verdaderamente rico? Ven y compra la fe que el Señor te da a ti. Ven y compra el verdadero oro. Lo segundo que es vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Eso de que se descubra la vergüenza de la desnudez es una gran verdad, porque no existe nada oculto que no haya de ser manifiesto. No hay nada escondido que no haya de salir a la luz. Todo siempre se sabrá. Y si tuviste una apariencia de ser una persona buena cuando en secreto vivías una vida doble, eso se va a saber. Entre más dejes pasar el tiempo, más grande será la vergüenza, más grande será la confusión, la humillación, y la reparación de todos esos daños tomará más tiempo. Por eso Jesús dice, ven a mí y yo te vendo vestiduras blancas para que te vistas. Eso habla de la santidad del cristiano. Te haré una persona más santa.
para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dice Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Analízalo, que no haya nada que me avergüence. Ese es el punto al cual el Señor quiere llevarte, donde no exista algo que te pueda causar vergüenzas. Que si alguien viene hoy a escarbar tu vida, a mirar buscando algo por qué acusarte, se vaya avergonzado, porque cuando te busque, te rebusque, te investigue, encuentre que tú eres una persona santa, una persona de Dios. Pero esas vestiduras blancas no se obtienen porque sí. Esas vestiduras blancas no se obtienen por el esfuerzo de la persona, de decir: es que yo sin Dios puedo y me voy a portar bien. No, tú sin Dios no puedes. Tú necesitas ir a Dios y comprar esas vestiduras blancas. Él es el que te viste de esas vestiduras blancas para que camines en santidad. Si te das cuenta, la vida de un cristiano no debe ser solo fe, también debe ser fe acompañada de santidad. Porque ¿qué sacas tú? Desarrollar una fe, pero tener una vida oculta que después destruya todo lo que has construido con tu fe. Es mejor construir sobre cimientos firmes para que cuando venga la tribulación, el problema, tú sigas firme y nada te bote al piso, sino que estés parado en la verdad de Dios. Compra vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Si tú vienes a congregarte a este lugar, si vienes hoy a recibir palabra, hoy de este lugar te llevarás una medida más grande de fe y una medida más grande de santidad. Aleluya. ¿Sí lo crees así? Lo tercero que dice el Señor, aleluya, gloria a Dios. Entonces te pregunto, ¿tú crees que es en vano esto? No, tú estás creciendo en fe y estás creciendo en santidad. Qué bendición, ¿o no? Yo quiero ser más santo todos los días. Yo no sé tú, pero yo quiero ser más santo todos los días. Yo no quiero dañarle la vida a la gente que cree en mí, porque cuando uno peca se arrastra un poco de gente con uno, ¿o no? Esa es la verdad. Yo tengo una esposa preciosa que amo con todo mi corazón. Yo no quiero defraudarla. Yo no quiero dañarle su corazón. Yo no quiero destruir a alguien que me entregó su vida, su juventud. Yo tengo una hija de 8 años que quiero proteger y que quiero cuidar. Yo no quiero destruir la vida a mi hija. Tengo un bebé de 42 días de nacido que tengo que convertirme cada día más en el referente que él tiene para saber qué es ser un hombre en esta tierra. Por eso necesito todos los días ir al que vende esas vestiduras blancas y comprarle todos los días para siempre tener ropa limpia. Porque cuando hablamos de esa santidad, dice vestiduras, o sea, es lo que cubre la parte externa de la persona, su cuerpo. Porque yo sé que interiormente tú ya eres santo, eres renacido de un nacimiento incorruptible, pero en tus acciones, en tu vida externa, todos nos equivocamos, cometemos errores, pero a medida de que tú avanzas en el conocimiento de Dios, en que tú vienes a comprar de esta santidad, tú sales cada día más santo, gloria al Señor, vestido en tu persona externa, en esa carne que a veces es débil, pero Dios la pone con vestiduras blancas. Y cuando tú andas con vestiduras blancas por este mundo, aunque este mundo esté sucio, tú vas a resaltar en este mundo. Será inevitable que la gente ponga sus ojos en ti, porque tú serás diferente a ellos. Entonces tienes oro, eres rico, fe. Tienes vestiduras blancas, vienes a comprarlas. El Señor siempre tendrá para venderte, para darte mucho. Solo que tienes que pagar con tu tiempo, con tu amor, dones, recursos, talentos, gloria a Dios. Él siempre tendrá vestiduras blancas para ti. Pero lo tercero que dice Jesús en esta escritura es: sigamos haciendo negocios, ven y yo te voy a vender algo que se llama colirio, para que pongas en tus ojos este ungüento, porque es un ungüento, lo pongas en tus ojos y entonces podrás ver bien. Para este momento de la vida, y es que la Odisea es la iglesia que tiene que ver con los últimos tiempos, esa iglesia tibia de los últimos tiempos. Yo ya te enseñé de esto en algunas otras predicaciones. Cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis describen un tiempo de la historia. Hoy estamos viviendo en los tiempos de que hay 2 iglesias en la tierra: la iglesia de Filadelfia, que comenzó aproximadamente desde la reforma de Martín Lutero hasta el día de hoy, que se mantiene una iglesia santa que busca de Dios, pero también hay otra iglesia en la tierra que es una iglesia tibia, una iglesia que, aunque está tratando de buscar de Dios, sigue en sus vidas de pecados. Es a esa iglesia a la que Jesús le está hablando acá.
Tú necesitas comprar oro de verdad, fe. Tú necesitas comprar vestiduras blancas, santidad. Pero tú necesitas ungir tus ojos con colirio. El colirio todavía se usa. Hay algunas goticas de los ojos que dicen contiene colirio. ¿Se han visto? Porque es como una especie de desinfectante natural, que es como un antibiótico, pero que ayuda para que tus ojos estén limpios. Y esto hay que decirlo, porque estamos en la era digital. Creo que es de las más peligrosas de la historia, donde todo entra por los ojos. Tenemos televisores celulares que son una puerta abierta al mundo, que si tú no sabes manejar, si tú no sabes usar sabiamente, esto te puede sacar de las cosas de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuánta basura hay en estos celulares? Muchísima. Aún así le inviertes dinero para comprarte los mejores que puedas. Y ahí está la entrada a un mundo de maldad. Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Imagínate la importancia de cuidar nuestros ojos. Es lo que más nosotros debemos cuidar en esos últimos tiempos, porque por los ojos entran todas las cosas. ¿Sí o no? Cantábamos una canción cuando éramos niños en la escuela dominical que decía, cuidado mis ojitos lo que ven. ¿Alguien se acuerda de esa canción? Cuidado mis ojitos lo que ven. Cuidado mis ojitos lo que ven. En el cielo está el Señor, nos mira con amor. Cuidado mis ojitos lo que ven. Y con esa canción a nosotros de niños nos enseñaban que tenemos que cuidar nuestros ojos. Porque si tu ojo tiene tinieblas, todo tu cuerpo estará en tinieblas. O sea, tu cuerpo responderá a lo que ven tus ojos. Si tú ves cosas perversas, tu cuerpo tendrá una inclinación hacia las cosas perversas y te lo pedirá. Ahí empieza el mal de esta generación. Jóvenes clavados horas y horas en sus celulares, mirando porquerías, llenando su corazón de maldad, de perversidades. Ahora, ¿qué hablan? ¿Qué viven? Lo que ven sus ojos. Y Jesús advierte a esa iglesia de los últimos tiempos: compra oro, fe. Compra vestiduras blancas, santidad. Pero cómprame el ungüento, la unción para tus ojos, porque solo conmigo puedes obtener este ungüento que yo te doy, que es la unción que necesitan tus ojos para que puedas mantenerlos cerrados a la perversidad de este mundo y puedas ver lo que tienes que ver ahora que estás en este mundo. Amén. Esos son los negocios del Padre. Todo comienza por comprar lo que es más importante. Todo comienza por acá. Porque si tú no tienes una vida de fe, nunca llegarás a ningún lado. Si tú no tienes una vida de santidad, algo que construyas caerá. Caerá. De verdad, sin santidad es imposible. Dice Jesús, sin santidad es imposible ver a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Y no es que esté diciendo que el día que te mueras, entonces si no fuiste santo no verás a Dios. No, ahí no habla de eso. Ahí lo que está hablando es de la cotidianidad, del día a día. Tú quieres ver a Dios en todos tus asuntos, vive en santidad. Pero si tú no vives en santidad, tú no verás a Dios reflejado en las cosas que tú estás haciendo. Yo quiero ver a Dios reflejado en las cosas que hago. ¿Tú también o no? Entonces, preocúpate por buscar a Dios, a Jesucristo, que es el que puede venderte estas cosas que de verdad necesitas para la vida. Tú necesitas tener todo el tiempo tus ojos con la unción, con el ungüento, con el colirio que te guarda para que tú puedas vivir en santidad. Amén. Amén. Y vivir en fe y vivir siempre con esas vestiduras blancas. En Proverbios capítulo 23, versículo 23, dice así el Señor: compra la verdad y no la vendas. ¿Qué más puedes comprar? La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Estas cosas se compran, porque tú tienes que pagar algo para poder estar ahí. ¿Sí o no? Como te puse el ejemplo, tuviste que venir, desplazarte, dedicar tiempo importante. Pasaste 2 horas aquí sentado en esta iglesia, más las horas que duraste desplazándote, etcétera. Estás invirtiendo algo. ¿Para qué?
¿Es una buena inversión, sí o no? ¿Qué crees? ¿Que es una buena inversión? Imagínate, vienes acá, gastaste no sé cuánto en transporte, no sé cuánto gastaste de tu energía, de tu tiempo, pero te estás llevando oro para tu casa, te estás llevando vestiduras blancas, te estás llevando colirio para tus ojos y también te estás llevando sabiduría, verdad, enseñanza e inteligencia. O sea, tú estás en los negocios de tu padre, inviertes bienes, haces lo que tienes que hacer como un hijo de Dios, cumpliendo con lo que el Señor te dijo que hicieras, y la obediencia a Dios está llevando a ser cada día una persona más sabia, una persona más inteligente. Tienes la mente de Cristo, y si tú inviertes más en Cristo, más en las cosas de Dios, más inteligente serás en esta vida, más sabio serás. Aleluya. Pero la verdad no hay que venderla, la verdad no se vende, la verdad se compra y se da gratis. ¿Estás conmigo? Aquí nadie te cobra por enseñarte la verdad, ¿o sí? Nadie. Si tú ofrendas es por amor, ¿no? No es porque te toque, porque si no ofrendas entonces esa palabra no sirve de nada, no. Realmente tú lo haces por amor, más no porque tengas que pagar por la comida que te comiste como tal. Tú vienes y compras sin dinero esta verdad, y la verdad es plantada en tu corazón y tú te la llevas para tu casa, y esta verdad te va a librar de muchos males que hay allá afuera en el mundo. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Aleluya. ¿Quién quiere ser más inteligente? Entonces invierte más. Inviertes más, más inteligente serás. Pasa más tiempo en la Biblia, vas a convertirte en alguien más inteligente. Pasa más tiempo con Dios, congrégate más y verás que podrás estar creciendo cada día en todas estas cosas que dice la palabra de Dios. Mira todo lo que ya hemos visto: fe, santidad, unción en nuestros ojos, verdad, enseñanza, sabiduría, inteligencia. ¿Te parece poco? Qué bendición, ¿no? También dice la palabra en Isaías capítulo 55 versículo 1 así. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, ¿cuántos sedientos están hoy? A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Acá hay algo maravilloso, porque aquí está diciendo la palabra del Señor que tú puedes venir y comprar sin dinero. Gloria a Dios. Pero ¿de qué manera? Oíd. El que tiene oídos para oír, oiga. La fe viene por el oír. Tienes que estar sentado escuchando a este pastor predicando una hora, pero tú sabes que esto te beneficia porque no es el hombre que está allá arriba, es el Espíritu Santo que te está hablando. Y esa palabra va a transformar tu vida. Esa palabra te va a dar inteligencia, te va a dar sabiduría, te va a dar fe, te va a dar santidad. ¿Sí o no? Entonces inclinas tu oído a la enseñanza y tu alma será alimentada. Dice la palabra que si tú inclinas tu oído y vienes a Él y oyes, tu alma tendrá vida. Vivirá tu alma, porque este proceso de crecimiento espiritual consiste en educar nuestra alma, en hacer crecer nuestra alma, en enseñarle a nuestra alma la verdad de Dios, que la cambia. Cuando cambia tu pensamiento, cambia tu vida. Y esto tomará tiempo, educándote, aprendiendo de las Escrituras. Y dice aquí la palabra que entonces Dios hará pacto eterno. Dios dice así: y haré pacto. ¿Quién es el que hace el pacto? Dios con nosotros, no nosotros con Dios. ¿Quién hace el pacto? Dios con nosotros. El hombre no está en condiciones de pactar con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser imperfecto, y lo más seguro es que le va a fallar a Dios. ¿Sí o no? Entonces a mí me molesta mucho de sobremanera cuando se predica que tú, si quieres obtener algo de Dios, tienes que pactar. ¿Quieres ser sano? Entonces pacta. ¿Qué es eso? ¿Quieres ser sano de esa enfermedad? Ven y trae $1.000.000 y pacta, y entonces Dios te va a sanar. No, esos no son los negocios de Dios. Ahí sí estás muy equivocado.
ven y compra sin dinero lo que necesitas. ¿Sí o no? Así lo está diciendo la palabra. Y haré pacto contigo, dice el Señor. No tú conmigo, haré yo el pacto contigo. Porque Dios sí es fiel y Dios nunca falla. Él es perfecto. Por eso Él sí se atreve a pactar con nosotros, porque Él es fiel a su palabra y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que dice. Si Él decide hoy pactar contigo, Él cumplirá su promesa contigo. En cambio, el hombre que pacta con Dios siempre termina embarrándola. ¿Alguna vez le dijiste: Señor, te seguiré, jamás te fallaré, yo estaré contigo en las buenas y malas? Va y la embarra. Entonces regresa arrepentido: no, Señor, esta vez sí, de verdad, perdóname, pero esta vez sí, esta vez voy con toda, Señor, perdóname. Sale y la vuelve a embarrar. Y si no sale de su religiosidad, la seguirá embarrando hasta que ya no quiera más con Dios. Porque dice: no soy digno, yo no puedo, cuando sea buena persona buscaré a Dios. Eso es un pensamiento religioso. Si esa persona cambia su manera de hacer las cosas y en vez de venir a prometerle cosas a Dios que no puede cumplir, porque en su humanidad nunca va a poder cumplirlas, dice la palabra: cuando a Dios hagas una promesa, no tardes en cumplirla, porque es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Entonces, en vez de orar así, le dice: Señor, ayúdame en mi debilidad, yo no puedo sin ti, hazte fuerte en mí, Señor, sosténme, sustenta mis pasos en tus caminos, no quiero resbalar, yo sé que tú puedes guardar mi corazón, yo quiero amarte y quiero servirte por el resto de mi vida, pero quiero que sea tu Espíritu Santo en mí, Señor, ayudándome, levantándome. Estoy seguro que tú irás de aumento en aumento, de crecimiento constante, porque es el Espíritu Santo el que te dice: deja de pactar conmigo y déjame yo pacto contigo. Entra en mi pacto, el pacto eterno, las misericordias firmes de David, porque ahí lo dice. ¿Sabes a qué se refiere? Al Mesías que vendría, porque estamos en un mejor pacto con mejores promesas. El pacto en el cual estás hoy es el pacto de Cristo y la sangre es la señal de ese pacto. Lo cual significa que en este pacto tú tienes beneficios mucho mayores y superiores a los que tenían los antepasados, porque ellos estaban bajo otros pactos. Moisés estaba bajo un pacto de ley y por eso nunca el pueblo pudo ser libre de su pecado. Abraham estaba bajo el pacto de la circuncisión y por eso es que ellos nunca pudieron sacar el pecado de dentro de ellos. Solamente era algo externo, porque la circuncisión es un proceso quirúrgico que consiste en retirar el prepucio del hombre, ¿cierto? Para que entonces él ahora físicamente haya una señal de que es parte del pueblo de Dios. Eso es el pacto de la circuncisión. Ahora con Cristo la circuncisión no consiste en retirar el prepucio del hombre, sino retirar la carne del corazón del hombre. Aleluya. Es por eso que el Señor ahora nos limpia lo que está dentro, nos saca el pecado, lo remite a otro lugar, nos hace nuevas criaturas, nos hace santos como Jesús. Estamos en un mejor pacto. Aleluya. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos comprar los favores de Dios? No, los negocios de Dios son otra cosa. En la Biblia, los que cobraban por sanidades, los que cobraban por milagros, ¿sabes quiénes eran? Los brujos. Lee la Biblia. ¿Es así o no es así? Ven y compra sin dinero, dice la palabra, vino y leche. Ven y compra sin dinero, porque gastas tu dinero en lo que no es pan. Ven acá, ven a las aguas, tienes sed, ven y bebe. Aquí tengo para ti las misericordias firmes de David. Déjame, yo hago pacto contigo. Cuando Abraham hace el pacto con Dios, no sé si tú has leído esto, o mejor, cuando Dios hace el pacto con Abraham, Abraham intentó hacerlo él. Entonces puso los animales, los partió para el sacrificio. Y cuando intentó hacer el pacto con Dios, venían aves del cielo a comerse el sacrificio. Y él comenzó a espantar esas aves, a ahuyentarlas, pero era muy difícil. Las aves seguían tratando de comer el sacrificio. Y las aves del cielo sabemos que se refieren a demonios. Jesús dijo: la semilla que cae en el camino, vienen las aves del cielo y se la llevan. Después explicó la parábola y dijo que esas aves son los demonios que se quieren robar la semilla. Por eso sabemos que lo que estaba tratando de hacer Abraham en su intento de pactar con Dios era que a su manera las cosas se hicieran, pero los demonios siempre estaban molestando. Pero si tú lees la historia, dice la palabra que de repente Abraham quedó dormido. Quedó en sueño profundo, apareció un horno humeante y una antorcha que se paseaba en medio del sacrificio. Y entonces ahí, al arder ese horno, al arder esa antorcha, las aves se ahuyentaron.
para que esos demonios se vayan y dejen de estar molestando, tratando de comerse tu carne, lo que tú necesitas es que arda el Señor en tu vida, que se encienda esa antorcha. Eso es lo que necesitas. Ese horno humeante es Dios Padre. Esa antorcha encendida es Jesucristo. Por eso sabemos que el pacto de Abraham no se hizo entre Abraham y Dios, sino se hizo entre Dios Padre y Jesucristo ese día. Y el que se llevó los beneficios de ese pacto fue Abraham. Y es por eso también que entonces Dios dice: haré pacto entre mí y ti. ¿Se has leído así? Haré pacto entre mí y ti. Y eso es como feo, porque uno dice: eso está mal dicho. No se dice entre mí y ti, se dice entre tú y yo, ¿sí o no? Señor, creo que le fallaste a la gramática. Así no funciona. Dios dice: no, está bien dicho. El pacto no se hace entre tú y yo, el pacto se hace entre mí y ti. Entre mí, o sea, eso suena feo, ¿cierto? Entre mí y tú. O sea, yo soy el que pacta contigo. Tú no pactas conmigo. Yo soy quien pacta contigo. Tú simplemente vienes, pones todo lo que quieres, recibes por gracia lo que es de gracia. Pero vienes y pagas, compras sin dinero todo lo que yo tengo para ti. Esa fe, esa vida santa, ese ungüento para tus ojos, esa sabiduría, esa inteligencia, todas esas misericordias firmes de David. Todo eso es para ti. Ven y compra sin dinero. Aleluya. ¿Te parece poderoso eso? Precioso. Entonces ahora tú recibes de Dios y fíjate lo que sigue diciendo. He aquí que yo te di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conocías, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Aleluya. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Aleluya. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Aleluya. ¿Qué está diciendo el Señor? Ven, compra sin dinero. ¿Cómo? Pon tu oído muy abierto a la enseñanza, a la palabra. Y entonces esa palabra que desciende del cielo no volverá allá vacía, sino que así, de la misma manera como la lluvia riega la tierra y hace producir semilla al que come, pan al que come y semilla al que siembra, así será mi palabra, dice el Señor. Gloria a Dios, porque la palabra viene y la palabra te va a producir a ti pan para comer, pero también te producirá a ti semilla para sembrar. O sea, habrá suficiente para ti, pero también habrá suficiente para que tengas algo y dar a otros también. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Y nunca volverá allá vacía. Y entonces dice la palabra que llamarás a gente que no conocías. Y gente que tú no conocías correrán a ti por causa de Jehová que está en ti. Mira esto tan bonito. Desgastarte tratando de cumplir tus sueños en esta tierra va a ser algo muy fatigoso. Pero poner tu vida al servicio de Dios será una gran bendición, porque Dios se encargará de todos los demás asuntos. Cuando tú te encargas de las cosas de Dios, Dios se encarga de las tuyas. Cuando tú le sirves a Dios con todo tu corazón, Dios se encarga de que todo en tu vida esté suplido. ¿Qué dijo Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo prefiero estar metido en los negocios de mi Dios que en los negocios de la vida. Amén. Todo aquel que milita no se enreda en los negocios de la vida.
Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces no te enredes tanto en los negocios de la vida. Yo sé que tú tienes que trabajar, yo sé que tú tienes que hacer muchas cosas, pero deberías involucrarte más en los negocios de Dios. Porque cuando tú te metes en los negocios de tu Padre, Dios se encargará de abrir todas las puertas para ti. ¿Sí lo crees? Dice aquí la palabra: llamarás a gente que no conocías, y gente que tú no conocías correrán a ti por causa del Dios que tú tienes. Tener el cielo cerrado es una cosa muy dura. ¿Alguna vez has estado así? Como que todo está cerrado y tratas de que las cosas se abran y no se da nada. E intentas de una y de otra manera y es como si todo estuviera cerrado para ti. Dime si alguna vez te ha pasado. A mí me ha pasado. Qué cosa diferente cuando el cielo está abierto y todo se da, y todo sale, y puertas se abren, y contactos llegan, y personas vienen, y uno dice: de verdad es muy diferente cuando es Dios quien está en el asunto que cuando soy yo el que quiero hacer las cosas. En serio, deja de pedalear tanto, porque te vas a cansar muy rápido. Vas a terminar sin fuerzas y sin nada en las manos. Pero si tú le encomiendas al Señor tu camino, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Involúcrate más en los negocios de tu Padre que en los negocios de la vida, y verás cómo Dios hará prosperar tu camino. ¿Cómo hará Dios que todas las puertas se abran y que gente que tú no conocías, que ni te imaginaste que existían, vendrán corriendo a ti por causa del Dios que tú tienes? Y entonces el camino, al estar despejado, tú vas a poder caminar mucho más libre, mucho más liviano, y vas a alcanzar mucho más rápido todo lo que el Señor te dijo que tú alcanzarías en esta tierra. Pero es importante ocuparte en las cosas de Dios, porque todo lo demás viene por añadidura. Jesús dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La casa en la que vives, el carro en el que andas, la comida que tienes en tu mesa, la ropa con la que te vistes, eso se llama añadidura. ¿Ok? Busca a Dios primero y verás que todo eso siempre estará a ti. Siempre estará ahí para ti, perdón. Todo eso siempre estará servido para ti, porque Dios hará que tu camino sea bendecido, que tu camino sea prosperado. Dice Mateo capítulo 13 versículo 44: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Además, el reino de los cielos, presta atención a esto, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. A mí esta palabra me gusta mucho. Jesús explica cómo es el reino de los cielos: semejante a un tesoro escondido que un hombre halla. Ponte en el lugar. Digamos que tú eres un empleado de un finquero y tienes que ir y trabajar y cuidar sus tierras, cultivarle sus tierras. Un día, mientras lo haces y cavando la tierra para sembrar la semilla, encuentras un baúl lleno de oro, un tesoro lleno de piedras preciosas. Entonces, ¿tú qué haces? Tú lo sacas y le dices: mira lo que encontré en tu tierra. Si tú haces eso, tú sabes que pues de pronto alguna cosita te dará, ¿cierto? Oiga, gracias por su honradez, mira, y le comparto algo y ya. Este fue astuto. ¿Saben qué hizo? Volvió a tapar la tierra, volvió a dejar el tesoro donde estaba, no le dijo nada a nadie, lo dejó ahí y se fue. Llegó a su casa y comenzó a vender todo lo que tenía. Vendió sus enseres, sus muebles, vendió su casa. Y la esposa dijo: ¿usted se volvió loco o qué? Y ella dijo: déjeme. Él le dijo: yo sé qué estoy haciendo. ¿Pero por qué? Yo sé lo que estoy haciendo. Después que vendió todo, cogió el dinero y fue donde el dueño de la finca y le dijo: bueno, ¿cuánto vale su finca? Ya se la quiero comprar. Pues vale tanto, listo. Él vendió todo lo que tenía para poder completar el valor de esa finca. Se la pagó. ¿Por qué hizo eso? Fue astuto, ¿no? Fue inteligente. Ahora es dueño del terreno donde está el tesoro. Ya por derecho ese tesoro es suyo. Él no compró esa finca porque le pareció muy buena esa finca. Le pareció muy bueno el tesoro que hay en esa finca. Entonces él entregó todo lo que tenía con tal de hacerse dueño de ese tesoro. Jesús explica y dice: el reino de los cielos es así.
Tú encontraste un tesoro, porque eso es un tesoro. ¿Tú lo crees o no? Eso es un tesoro lleno de riquezas. Entonces, ¿tú qué haces? Lo das todo por ser dueño de ese tesoro. Vas y vendes todo lo que tienes en sentido figurado, entregas toda tu vida, entregas todo lo que tienes, inviertes todo lo que tienes, porque sabes que ahí está el tesoro. Y te haces dueño de tremendas recompensas. Entonces ya no eres solamente el hijo del dueño de la finca. Ahora dices: yo quiero trabajar en esto. Yo quiero poner mi vida al servicio. Yo quiero ser dueño de esto. Cada promesa de Dios, cada cosa que Dios me dio, yo sé que es para mí. Y entonces habrá pago por lo que tú estás haciendo. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 27 versículo 16 así. Mira lo que dice Job 27, 16. Aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, lo habrá preparado él, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Qué tremenda promesa es para ti. Porque está hablando de un hombre que está amontonando plata como polvo, ¿sí o no? Y vestidos como lodo. Pero dice la palabra: aunque él trabaje mucho, realmente el que se vestirá de esos vestidos y el que recibirá esos dineros que ese hombre amontonó será el justo, el inocente. Aleluya. Entonces, si tú te preocupas por los negocios de tu padre, si tú eres ese que fuiste lavado en inocencia en la sangre de Cristo, esos dineros que amontonó el impío vendrán a tus manos, pasarán a tus manos, porque él es un pecador y la paga del pecado es muerte. El pecado trae ruina. Dios no está haciendo nada ilegal. Si una persona es pecadora y aún así está tratando de amontonar riquezas, está trabajando para otros sin saberlo, porque el Señor le quitará al pecador de sus manos lo que merecen los justos. Y Dios dirá: ya hizo su trabajo. Ahora los hijos de Dios, los que se preocuparon por los negocios de mi Padre, ellos son los que recibirán esas bendiciones. Y el impío tiene el duro trabajo de amontonar para que tú, que eres un justo de Dios, recibas lo que ellos amontonaron. Es la palabra del Señor. Con razón Jesús dijo, aleluya, con razón Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo sé cómo paga mi Padre, por eso le sirvo. Yo sé que mi papá es lo máximo y le sirvo a él. Salmos capítulo 39 versículo 6 lo dice de esta manera: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. En Eclesiastés capítulo 2 versículo 26 también lo dice, pero aquí lo dice de una manera más clara: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Aleluya. Mira, acá hay otro beneficio, otra riqueza: gozo. Tú vienes y compras sabiduría, tú vienes y compras inteligencia, tú vienes y compras gozo. Y entonces al hombre que Dios le agrada, ¿qué hace Dios? Le da estas cosas: sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador, ¿qué le da? El trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El pecador está trabajando para ti y no lo sabe. Tú estás por la calle y él pasa en su camioneta y te mira mal y no sabe que es tu empleado, porque está trabajando para ti. Si tú estás en los negocios de tu Padre, el Señor hará que esos dineros de ellos pasen a tus manos. Tendrán que pasar a tus manos. Tendrán que pasar a tus manos. ¿Tú lo crees o no? La bendición es para el justo, no para el impío. Entonces, cuando tú veas al rico prosperar, al impío prosperar, deja de envidiarlo y no te dé piedra a eso. Él está trabajando para ti. Amén. Ay, pero es que es malo y tiene plata. No, pero es que es rico y tiene plata. No, él no es rico. Él es un pobre que lo único que tiene es dinero. Rico es el que tiene a Cristo en el corazón. Ese sí es un rico. El que goza de la paz y del gozo. Ese sí es un rico. Ese de allá tiene el duro trabajo de amontonar para ti. Tú no tienes que amontonar, tú solo tienes que servirle a Dios. Y el que amontona es el malo, y el malo tendrá que entregar esos dineros en tus manos. Así funciona esto. Por eso Jesús tenía razón: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo quiero involucrarme más y más en estos negocios. Aleluya.
¿Cuántos quieren más de esos tesoros? Ponte sobre tus pies, por favor. Aleluya. Dios es fiel.